No. ¡Es tierra! ¡Es tierra, madre! ¡Es tierra! La palabra latina quaestio significa indagación, petición, investigación, interrogación, es decir, una pregunta. Pronto se empezó a abreviar como QO. Con el paso del tiempo, esta abreviación dio origen al signo de interrogación. La lengua es, en cierto modo, la manifestación externa del espíritu de los pueblos. El Día de la Raza es una fecha donde se celebra nuestra diversidad étnica y cultural. No somos europeos, ni africanos, ni mucho menos indígenas. Somos americanos. Está bien, latinoamericanos. Se debería decir conmemorar, no celebrar, porque a la larga el descubrimiento fue una matanza de millones de indígenas y africanos. Los europeos nos trajeron lo peor de su sociedad, la escoria social que vino a buscar mejor vida, una veneración por el metal, la fe cristiana y, claro, el español. La lengua que conocemos como español es una lengua romance o latina que se gestó y se formó paulatinamente en una región de la península ibérica entre los años 500 y el 900 después de Cristo. La expansión del Imperio Romano llegó hasta la península ibérica. A esta región se le llamó Hispania y se produjo entonces el fenómeno de aculturación más potente que se conoce en toda la antigüedad, que llamamos romanización. El español se generó en una región muy concreta, comprendida entre el sur de Cantabria, norte de Burgos y parte de La Rioja. Este sería después el primitivo condado de Castilla, que dio lugar al reino de Castilla y por eso se le denominó castellano. Los musulmanes y con ellos la lengua árabe penetraron a principios del siglo VIII en la península ibérica y buena parte de la población se arabizó en lo religioso y en lo cultural. Luego fueron expulsados tras una cruda batalla contra los moros, que era como llamaban a los árabes. Pese a la expulsión, los árabes nos dejaron casi todas las palabras que empiezan por algarabía, alcalde, almohada, alfombra y bueno, muchísimas más. A principios del siglo XVIII se crea la Real Academia Española, organismo fundamental hasta hoy en la ardua labor de recoger las voces, regular los usos y velar por la corrección de la lengua. A los indígenas que habitaban América hoy en día se les ve como pequeñas expresiones del folclore nacional, pero realmente están abandonados. No se emplean políticas que estén a favor de su pensamiento, no se les respeta sus territorios ancestrales, ni siquiera se les reconoce su lengua. En la misma España hay 4 lenguas cooficiales reconocidas. En India se reconocen 23 lenguas. En Sudáfrica hay 11 y allí nomás en Bolivia son 4: el aymara, el español, el quechua y el tupí guaraní. En nuestro país hay más de 60 lenguas indígenas vivas y ninguna es reconocida. El descubrimiento de América le da no solo al español sino a toda Europa nuevas palabras que se originan en lenguas precolombinas como el mapuche, maya, náhuatl, quechua, taíno y claro que sí, el chicha. Según el libro del pueblo de los mayas, el Popol Vuh, huracán significa corazón del cielo y está relacionado con el más grande de los dioses, la tormenta. La palabra ají viene del taíno tají. En Norteamérica los aztecas lo llamaron chili, que dio origen a la palabra chile. Los taínos también nos dejaron la palabra caucho, de cauchú o lágrimas del árbol, y que hace referencia a la forma como se extrae este material. Los mayas tenían una forma de adobar la carne llamada balbacá, que significa carne tapada con tierra. Con el tiempo se transformó en balbacoa o barbacoa, cuya receta permaneció inmutable en el altiplano central mexicano y que ahora todos llaman barbecue. What? Oh, you mean barbecue? Del náhuatl, la lengua azteca, tenemos aguacate, de aguacatl, que significa testículo de agua. Aguacamole era la salsa que se hacía de este fruto y que hoy conocemos como guacamole. Tomate viene de la palabra tomal o tomohuac, que quiere decir gordura, y atl, que era agua, es decir, agua gorda. La realeza azteca tomaba una mezcla de agua, harina de maíz, chiles y cacao llamada chocolatl, de las palabras chococ, agrio, y atl, agua. El cacao es de origen americano y de aquí salió el delicioso chocolate, pero fue en Europa donde se le agregó el dulce. En Chibcha a la comida se le llama cuichicuy, que daría origen al afamado cuchuco, la sopa emblema de Boyacá y Cundinamarca. En esta lengua muisca el hijo menor se le dice cuba y china a una muchacha. Pute es podrir, chichi es orina, tote es un objeto que revienta, guache era como se llamaban a los guerreros chibchas y connotaba hombre valiente, guaricha era la mujer valiente, chuzo era un lugar de intercambio, hueva era pendejo o extranjero y mi favorita, picha, palabra que significa cópula.